SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Penúltima entrega de la serie de la historia de los mundiales que os estamos ofreciendo. Hoy nos toca hablar del Mundial 2006, del Mundial de Alemania. Fue el Mundial que coronó a Italia campeona, eso ya lo sabéis todos. El Mundial del inicio del cambio, del gran cambio en el fútbol alemán. Un cambio en la manera de mirar hacia el fútbol de los alemanes. Fue el primer Mundial de Messi y de Cristiano. Y seguramente, si hablamos de un nombre propio, fue el Mundial de Zidane, otra vez. No le fue bien en 2002, fue su Mundial el del 98, y a pesar de que no salió campeón, si hay que mirar una figura en 2006, seguramente Zizou se lo puede llevar. Un Zidane que venía de capa caída con el Real Madrid, que había anunciado que se iba a retirar cuando acabara la cita mundialista, pero que nos dejó las últimas gotas, y qué grandes gotas, de su fútbol. Fue el Mundial de Zidane el Rebelde. Arrancamos el programa, episodio que dedicamos al Mundial del 2006, Mundial que coronó a la selección de Italia, pero somos así poco mainstream y no nos hemos fijado ni mucho menos en la final, ni en ningún partido tampoco de la finalmente campeona de la selección italiana. Nos hemos fijado en un Brasil 0, Francia 1, que tuvo muchísima miga de eliminatorias y que puso la carrera de Zidane, yo creo, un escaloncito más alto de lo que para muchos de nosotros estaba ya. Como siempre hacemos, repasamos cada uno de los mundiales en un episodio de Play Fútbol con el bueno de Javi Roldán, que ya me escucha. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, muy buenas. Un mundial en cuanto a fútbol, yo creo un poco superior al menos al anterior, al que repasamos la semana pasada, el de 2002, ¿eh? Sí, e incluso este partido con una Brasil que a mí me enamoraba hasta la derrota contra Francia, ¿no? Y Portugal, por ejemplo, otra que siempre se esperaba, también desarrolló un gran fútbol. Alemania resurgiendo de sus cenizas, la primera gran España bueno, todavía no grande, pero el germen de la gran España del 2008 también estaba por allí. Así que sí, como tú bien apuntas, un mundial que tuvo muy buenos seleccionados, muy buenos futbolistas y partidos bastante interesantes. Y vamos a compartir charla, ya tocaba, además es un cerebrito también de la historia de los mundiales, con el gran Fermín Suárez. Hola Firmino, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, gran Bruno, hola, gran Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te hemos llamado, Fermín, no en calidad de gran conocedor del fútbol histórico, que también lo podríamos haber hecho, sino sobre todo como groupie, fan número 1 de Zizou, de Zinedine Zidane. Es que realmente este mundial me cogió con 15 años y yo tenía una devoción absoluta hacia Zidane. O sea, para mí era lo máximo, y además había un contexto creado para jubilar al gran astro francés y fue sin duda el mejor del mundial, la figura más rutilante. Vamos ya con el partido, pero vamos a ponerle un poco de contexto. Eso lo borda, lo clava siempre Javi Roldán. Javi, me parece que te gustaba Brasil un poquito más que a mí, aquella Brasil, no por nada, o sea, yo te reconozco que por nombres y por la calidad de algunas de las acciones, es verdad que era una Brasil súper llamativa y que tuvo algunos partidos bastante chulos, pero igual que la semana pasada con Miguel Lourenço Pereira hablábamos de una Brasil, la de Scolari, que tenía mucho sentido. Esta Brasil de Parreira, creo también que igual Parreira no tenía otra opción que ir metiendo todo el talento junto que pudiera, pero al final las piezas a mí me da la sensación que sí, ganaban partidos por pura calidad, tanto ofensiva, defensiva, tenían auténticos bicharracos en todas las posiciones, pero al mismo tiempo, en cuanto a lógica en la construcción del equipo, a mí no me acababa de cerrar del todo. ¿A ti te gustaba un poco más?
Sí, bueno, en principio era la mayor constelación de estrellas que una de las, como si no la que se ha visto de no solo de Brasil, sino de la historia de los mundiales. Poco le faltaba, ¿no? Que esto es a lo que tú te refieres. Arriba estaba Ronaldo y Adriano, un naciente e imponente Adriano. Detrás de ellos estaba Ronaldinho, estaba Juninho Pernambucano suplente, Roberto también como volante izquierda, Kaká, ¿no? También ya muy influyente en el Milan. Y esto lleva a pensar, ¿no? O si ves algunos, bueno, cada uno tendrá su opinión, pero lleva a pensar que esto es un poco de descontrol. Todos son cracks, todos quieren el balón, todos son estrellas, pero Bruno, yo te digo que esta Brasil, que ya entrenada por Parreira y como segundo Zagallo, ¿no? Una pareja que para mí también es mítica, a mí me apasiona porque primero digamos que respeta muchos conceptos del juego, el fútbol brasileño, ese 4-2-2-2 funcional del centro del campo que se había perdido con Scolari, lo vuelve a respetar todo el talento dentro del campo. Y ojo a estos datos, que es que en la Copa América Perú 2004 la gana, por supuesto, en la final a Argentina, Adriano se sale. Copa Confederaciones 2005 la vuelve a ganar en la final a Argentina, y en la Conmebol es primero también con Argentina, otra grandísima selección con Pekerman pisando en los talones. Pero lo que te quiero venir a decir es que todo lo que hay previo con esta misma selección, porque mantiene mucho los futbolistas, Parreira domina Sudamérica. Entonces es una selección que quizá aparentemente o en algunos partidos no llegaba a exhibir el fútbol que realmente tenía esos talentos jugadores. A mí tengo que decirte que sí me gusta bastante, que me pareció un drama que perdiera contra una Francia que por otra parte no me gustaba demasiado, pese a que tenía a grandísimo Zinedine Zidane, que como bien dice Fermín, yo también era un admirador, y dije el otro día en un tuit que todavía en 2006 me parecía el mejor futbolista del mundo, pese a Ronaldinho. Sí, claro, Fermín, si hablamos de contexto puramente de ese año, Ronaldinho venía ya no solo de firmar un tiempo muy muy bueno con el Barça, ser cerca del mejor jugador del mundo, con lo que dice ahora Javi, ¿no? Que seguramente va a gusto. Si el Barça venía de ganar la Champions, daba la sensación de que el Madrid iba en caída y el Barça lo contrario, y dentro de eso juntábamos a sus estrellas, ¿no? Metíamos ahí a Ronaldinho en curva ascendente y a Zidane en curva descendente. Era lo que podíamos, en la previa del Mundial, lo que podíamos intuir más o menos todos, ¿no? Es que además recuerdo que ese partido, ese Francia-Brasil, se vendió mucho como el duelo Zidane-Ronaldinho, ¿no? Entre darle entre dar el testigo a la nueva estrella emergente o que ya está más que consolidada y la estrella que poco a poco se va apagando. Y de hecho yo recuerdo ese verano que nos cogió jugando un torneo de fútbol lejos de Barcelona, y todo el mundo, absolutamente todo el mundo, iba con Brasil, justamente por esta constelación de estrellas que montaron, por el momento óptimo que tenía Ronaldinho, y yo era un poco la resistencia. Yo iba con Zidane, yo deseaba que siguiera jugando e iluminando el juego, y realmente se impuso en ese partido. Me pareció el jugador que desde la calma, desde el pozo, desde la serenidad, desde la comprensión del juego, vertebró un buen juego de Francia, que es cierto que no era una selección extremadamente lúcida o brillante con el balón, funcionaba un poco más a reones, era muy funcional en todo lo que hacía, pero tenía una gran diferencia con respecto a Brasil, más allá del talento, y era el equilibrio. O sea, era un equipo que estaba muy equilibrado, estaba muy cimentado atrás, estaba muy compensado en todas las líneas, y creo que por eso se impusieron. Sí, acaba ganando la selección de Francia aquel partido que vamos a desgranar ahora. Hablaba Fermín del equilibrio de una Francia construida también en base a, pues eso, a los el talento que tenían sus jugadores, pero también a ser prácticos. Se jugó aquel partido con Barthez en la portería, Sañol, Galas, Turami, Vidal eran la línea de 4 en defensa. Yo creo que esa contención, esa sobriedad de la que hablamos, venía también marcada por ese doble pivote. En aquel partido jugaron Makelele y Vieira, con un Vieira que se podía soltar un poquito más, como en esa etapa inicial en el Arsenal. Jugó Ribéry en banda derecha, Maludá banda izquierda, Zidane con libertad de movimientos en la media punta, y Henry arriba. Por cierto, Javi, un Henry que llegaba también, pues si no era el mejor momento de su carrera, cerca. Hizo una Champions aquel año con el Arsenal, también impresionante el crack francés, ¿eh? Sí, recordemos que este año, no sé si lo hemos dicho, es el que gana la Champions el Barça en la final al Arsenal, ¿no? A la que te refieres. Henry, sin duda, era otro de los grandes futbolistas como Raúl o como Zlatan,
que no han tenido un Balón de Oro injustamente. Quizá esta sea una de las mejores temporadas de Thierry Henry. Sí es cierto que a mí me parece también que le faltaba un acompañante en este ataque, ¿no? Para que Zidane pudiera asistir, porque Malouda y Ribéry se pegaban bastante bien a las bandas, era un 4-2-3-1, y como tú bien apuntas, ese doble pivote tan marcado que aunaba físico y técnica, ¿no? Sobre todo en Vieira, que salió, por cierto, con Zidane y con Thierry Henry y con Lilia Thuram, los mejores jugadores del Mundial. Sí, del equipo mundial, claro. Así que empezaron bastante flojos en el grupo, porque venía, en cuanto a contextualizarlo, venía ya sabemos, de una Francia nefasta con Santini y con Lemaire en el Mundial anterior, y fueron ganando confianza. Y claro, si le das confianza a esos futbolistas, a un naciente Ribéry que hizo un partidazo previo contra la selección española, ¿no? Para nuestra desgracia, puede competir a todo el mundo. Pero el partido no creo que fuera muy de parte de Francia, tampoco de Brasil, que cambió un poco la alineación titular, ¿no? Que puso suplente a Adriano, pero el partido cayó de un lado como podía haber caído del otro. Tampoco fue un dominio claro de Francia, pese a que, como bien apuntaba Fermín, Zinedine Zidane volvió a lucirse. Estamos hablando de, bueno, ya hemos dicho que Brasil salió con Dida en la portería, Cafú y Roberto Carlos los laterales, Lucio y Juan la pareja de centrales, unos centrales que iban muy hacia adelante, siempre intentando anticipar, saliendo mucho de zona, con Gilberto ahí como pivote defensivo, un centro del campo, lo ha dicho antes Javi, ¿no? Esa especie de 2-2-2, Gilberto y Juninho casi en la base, bueno, dependía de la posición de C. Roberto, que también ayudaba también a cerrar bastante, Kaká en funciones de media punta, Ronaldinho con libertad absoluta de movimientos, le podías ver en cualquier lugar del campo, y Ronaldo sí que era la referencia ofensiva, esa versión ya más de Ronaldo, el Ronaldo de área, el Ronaldo más finalizador, y nada que ver con la versión que habíamos visto especialmente en el primer año del Inter, ese Ronaldo supermóvil. Ya después de lesiones vimos un Ronaldo más enfocado directamente al gol. Fermín, yendo ya al hueso, al partido en sí, en el segundo, a los 35 segundos de partido, pisa la pelota Zidane, de esas veces que marca territorio, porque Zidane, además de talento, lo que tenía un corpachón que flipas, o sea, tenía un cuerpo que le permitía también, simplemente por físico, en muchas ocasiones, esconder la pelota, protegerla, y es lo que en el segundo 35 da la sensación de que marca territorio, de pisa la pelota, aquí no me la quitáis nadie, se le acercan 3 jugadores de Brasil y son incapaces de robarle el balón, y es más, pisándola hacia atrás se gira y hace una conducción que empieza un poco echa la meadilla del perro, en el partido, diciendo esto va a ser territorio mío. El vídeo de skills que se puede montar o seguramente se ha montado y debe estar en la red de detalles que nos ofreció Zidane en ese partido es infinito, es ilimitado. O sea, es un jugador esbelto, grácil. No entendía cómo alguien podía jugar prácticamente andando. Simplemente fluyendo, prácticamente, no sé, con gestos como de desgana plástica. O sea, yo no entendía lo que estaba pasando, no entendía cómo todo iba rápido, y cuando le llegaba el balón, él lo calmaba y lo serenaba todo, pero a la vez las jugadas no se ralentizaban, o sea, se iban acelerando, las mejoraba, las multiplicaba, y sí, estoy de acuerdo. O sea, era en cada recoveco del campo, él dejaba un toquecito de su magia, un sombrero por aquí, se pasaba el balón de derecha a izquierda, y con la izquierda ya habilitaba a Vidal para que subiera, se jugaba túneles, pases imposibles, controles, que amortiguaba el balón, que era inaudito cómo acababa por anestesiar el balón y domarlo. Era fascinante. Y con respecto a Brasil, Bruno, hubo un matiz en ese encuentro. Sí que empezaron con esa formación tan clara y marcada que nos comentaba Javi, con el 4-2-2-2. Para ese partido yo creo que Parreira trata de buscar un poquito más equilibrio y mete a una especie de rombo, ¿no? Ya lo comentabas, sí, con Kaká enlazando, con Ronaldinho y Ronaldo arriba. ¿Qué problema tenía este esquema? Tenía 2 fallos bastante grandes. Uno era que los laterales ya no estaban en el momento álgido, o sea, porque tenemos el recuerdo de Cafú y Roberto Carlos, que eran absolutas maravillas, de lo más dominador que ha habido en la historia del fútbol como laterales, pero claro, ya no estaban para llenar las bandas de contenido, y ese esquema necesitaba gente por fuera que pudiera llenar de contenido las bandas. Y luego está la implicación de ciertos jugadores en defensa. Ronaldinho y Ronaldo no presionaban prácticamente nada, sí. Sobre todo Ronaldo se quedaba descolgadísimo, o sea, no aparece en el frame televisivo, en el plano más general no aparece, y luego Kaká era el obligado a meterse con Gilberto Silva como mediocentro en la faceta defensiva.
defensiva. Y esto acababa siendo un problema porque Brasil le costaba expandirse, le costaba gestionar el balón, y luego había muchas situaciones de riesgo que las resolvían porque Lucio y Juan eran dos colosos, salían muy bien al espacio, tenían piernas infinitas para corregir, pero ahí tenían dificultades. Sí. Es que lo que dice Fermín es muy importante también en el sentido de que los extremos también de Francia venían firmando, especialmente Ribéry, lo has comentado, Javi, un gran mundial, y entre eso y que la versión de Roberto Carlos ya no era el prime, ni mucho menos, vemos a un Roberto Carlos bastante fijadito atrás, y todas esas jugadas especialmente de contragolpes en las que los laterales se podían expandir y de dobladas a los jugadores a los volantes, vamos a decirle, adelantados de Brasil, que jugaban más cercanos a las bandas, las vimos muy poco. En el caso de Maludá, pues sí que era otro perfil, no era ese extremo súper desequilibrante nivel Ribéry que vimos en aquel mundial, pero también de alguna manera le cierra las alas o le corta un poco las alas a Cafú y le quita a Brasil uno de los grandes elementos sorpresivos para atacar que tenía, Javi. Sí, aparte que Cafú venía, tiene 35 años y venía de una lesión de menisco que le tuvo casi toda la temporada, buena parte de ella fuera de su participación con el Milan, ¿no? Con el Milan de Carleto Ancelotti. Y también hay algo que destacar en esta Brasil para que no funcionara tan bien, o al menos, sonará excusa, pero al menos es una cosa que puede ser cierta, porque el preparador físico de aquella Brasil dijo posteriormente que las condiciones en las que llegaron los mejores futbolistas, concretamente 8 futbolistas, no eran las adecuadas al Mundial, que tuvieron que meterlo por la calidad, pero por ejemplo, Adriano había perdido a su padre 3 meses antes y esto le supuso un bajón psicológico, así que cogió sobrepeso. También habló de Roberto Carlos como muy cansado, del físico, lo que como te digo, la rodilla, el menisco de Cafú, así que no eran las condiciones adecuadas, aunque sin duda, teniendo a Ribéry delante, necesariamente Roberto Carlos no podía hacer esas cabalgadas, ¿no?, por la banda izquierda como podía haber hecho en otros partidos, ¿no? Viendo ya no solo el partido, sino te diría, Fermín, el Mundial de Ronaldinho, se empieza a dibujar también un poco lo que sería el Ronaldinho post Champions 2006 en el Barça, que no digo que no fuera un grandísimo jugador, lo era, pero ya lo había ganado prácticamente todo, porque ya había ganado el Mundial en 2002, siendo además pieza muy importante, ya había ganado la Liga Española, ya había ganado la Champions con el Barça, y hace un Mundial un poco de estrellita, de ese Ronaldinho que vimos después muy a menudo, de pues eso, ya no ganar duelos a los rivales por el físico, sino simplemente por el talento puro. Es verdad que deja en el partido le mete un pase, por ejemplo, a Ronaldo en la primera parte, que es buenísimo y no lo acaba de resolver no sé si es ahora mismo a Ronaldo o a Kaká, no, ahora no recuerdo exactamente, pero hay un pase que es muy bueno de Ronaldinho, pero es eso, un Ronaldinho más reducido a momentos de genio que al juego en sí del equipo, ¿eh? Sí, es que seguramente en el Barça, cuando más hacía falta el proceso de construcción, el que más tiró del carro, el que más lideró fue Ronaldinho, y seguramente cuando el equipo ya logró un punto de estabilidad, de gran armonía, de un juego colectivo muy muy potente, ahí es cuando poco a poco empezó a bajar esa capacidad de Ronaldinho para ser tan dominador, o al menos en el momento en el que todo costaba más serlo, ¿no? Tenía muchísimo mérito. Al final Brasil funcionaba mucho a fogonazos, pero es cierto que ni desde los fogonazos vimos una actuación especialmente rutilante de Ronaldinho. Hubo pocas de esas galopadas, de esos momentos de marcar las diferencias, y eso que jugó con mucha libertad. Por ejemplo, ante Francia era el segundo punta y podía quedarse descolgado, podía salpicar distintas zonas. Luego jugó por detrás con Kaká, más Ronaldo y Adriano. Es que realmente, visto ahora en perspectiva, cuesta que esa fórmula, que me parece fantástica, pudiera tener un equilibrio, porque al final estamos hablando de 4 jugadores absolutamente diferenciales para jugar en el último tercio, y o llenabas de contenido el resto de parcelas de una forma espectacular o costaba. Pero es cierto que no tuvo chispa, no tuvo brillo ese Mundial de Ronaldinho, y 0 goles, por cierto. En el partido, decías antes, Javi, que no te pareció un abuso de Francia. A ver, de Zidane sí que lo fue. Es verdad que el partido tuvo alternativas, que hay llegadas de Brasil en las que se intuye que puede generar peligro,
pero hay incluso goles anulados a Francia, muchos momentos en los que tira la línea fuera de juego un poco al límite en la selección brasileña, es decir, ya, de alguna manera se estaba oliendo el peligro y ya a mediada la segunda parte hay una falta que pone Zidane como Los Ángeles y que remata, es un remate poco ortodoxo, poco habitual en una falta, un remate en el que mete todo el interior Thierry Henry y acaba marcando un golazo que es el que decide el partido, acaba ganándolo Francia por 0-1. Sí, entonces ya Parreira reacciona y vuelve, saca a Adriano y vuelve al equipo que mejor le iba, ¿no? Pasa de ese 4-4-2 en rombo, como habéis citado, a ese 4-2-2 con Ronaldinho, libre, pero libre más en zonas relacionadas con el balón, ¿no? Es un apunte que quería hacer bastante interesante, a mi juicio, por el tema de que no presionaban mucho los jugadores de arriba, y es cierto, extrapolar esta Brasil a la actualidad quizás sea bastante inverosímil por el hecho de que todavía en el año 2006 no estaban los mecanismos de presión intensiva por bloques que Mourinho popularizó, o posteriormente la presión tras pérdida que Guardiola no llevaría a cabo en su Barça, que es a partir de 2008, y ya todo esto quizá quedaría un poco más esta constelación de estrellas que no, como bien habéis apuntado los dos, que no se mueven en labores defensivas, quedarían un poco más, sería un poco más complejo, ¿no? Digamos. Pero sí, estoy contigo. Francia quizá tuvo más chances. Lo que yo me refería es que el partido tampoco tuvo un dominador claro y cualquier chispazo de todos los cracks que había, que era lo más bonito a mi juicio del partido, sí, era que el balón le podía llegar al que fuese, que había posibilidad de que surgiera pues la magia y una jugada brillante, ¿no? Y ese delicadísimo toque de Zinedine Zidane al segundo palo para que Henry, no poniendo bien el interior, batiese a Dida. Acabó ganándolo Brasil, era partido todavía de cuartos de final, se quedaba ya Brasil en los cuartos eliminada del Mundial. Fue un Mundial muy, muy chulo en el que, por ejemplo, Javi, podemos contar que fue el primer mundial de Cristiano Ronaldo y de Messi, que es verdad que queda lejos, pero no hace tantísimo, de 2006, y fue el primer mundial para ambos, sin un éxito rotundo, pero en el que ya empezamos a ver el talento tanto del 10 argentino como del 7 portugués. Sí, en cuanto a Cristiano Ronaldo, ya había estado en la Eurocopa, ¿no? Empezó titubeante, pero jugó si recordáis, el famoso duelo Eurocopa 2004 contra Raúl Bravo, y ya se veía que el Ronaldo regateador en banda, ¿no? Ya que cogía los galones, ya se terminó titular, y ya se estaba empezando a ver lo que era su figura, aunque era otro tipo de futbolista al que vimos posteriormente, ¿no? Y en cuanto a Messi, pues estuvo en una Argentina que, a mi juicio, es la última grandísima Argentina hasta el momento, una Argentina de Pekerman, que había ganado tres mundiales sub-20 hasta el año 2001, y ya tomó el seleccionado posteriormente, sucedió a Bielsa, y se decía que volvieron a sus orígenes, ¿no? Un poco menos táctico, un poco menos físico, y más con ese enganche, ese número 10 con Juan Román Riquelme. Messi, Bruno aún era suplente, salía siempre como revulsivo, pero arriba jugaba Saviola y Valdanito Crespo, ¿no? Era una pareja también letal, muy complementaria, pues una Argentina muy buena en la que Messi participaba bastante, siempre rendía. Este año no había sido con el Barça todavía titular, había perdido, por ejemplo, la final de la Copa de Europa porque había estado lesionado, y hubo críticas a Pekerman porque no lo sacó en el momento decisivo. Iba ganando el partido contra Alemania, iba ganando al final, terminaron empate 1-1 y había sacado a Cruz en la delantera en lugar de Messi. Hubo críticas, pero luego Cufré, el futbolista argentino que era compañero de Messi, dijo que Pekerman era todo un caballero y no se había defendido ante la prensa, pero que Messi llevaba problemas físicos que le impidieron salir en ese partido. Así que fue el primer mundial de Leo Messi que lamentablemente no acompañaron las siguientes selecciones argentinas, ¿no? para que el mejor jugador posiblemente de todos los tiempos tuviera los éxitos, ¿no? de su antecesor de Pelusa. Argentina fue eliminada por Alemania en esos cuartos de final también, precisamente en los penaltis. Portugal caería, la Portugal de Cristiano, contra Francia, también 0-1, mítico 0-1 de Francia en aquel mundial, en las semifinales. Fermín, me pareció un buen mundial de España. Es verdad que en ese partido contra Francia era un equipazo, era en octavos, pero es que España tiene la mala suerte de hacer una fase de grupos impoluta, perfecta, 9 puntos sobre 9 posibles, el partidazo contra Ucrania me parece que es en Leipzig, en definitiva, que había hecho una fase de grupos perfecta,
Es más, con una torpeza, creo que es de Galas, un penalti que le hace Galas a Pablo, lo marca David Villa y se adelanta 1-0 contra Francia, pero luego un Vieira y un Ribéry impresionantes le dan la vuelta al partido, acaba ganándolo Francia por 1-3, pero yo creo que hay poco que reprocharle a España en aquel Mundial. Sí, fue realmente una lástima que Suiza fuera la que acabó primera de grupo. Tuvo un pinchazo Francia en la fase de grupos, creo que fue un empate a 1 ante Corea del Sur. El grupo era Suiza, Corea del Sur, Togo, o sea que Francia por el talento que tiene lo debería haber liderado y seguramente evitar un cruce que creo que a España le llegaba en un momento todavía de afianzar y de progresar, porque es cierto que el primer partido ante Ucrania fue sensacional y fue seguramente el más paradigmático en cuanto a esa propuesta que empezaba a florecer, con Xavi como maestro absoluto del centro del campo, con Xavi Alonso, con Sena, estaba Luis García por la derecha, estaba Villa arriba, Raúl entraba en los segundos tiempos, o sea, Raúl no era titular. Luego ante Túnez hubo problemas también en la fase de grupos porque se adelanta el conjunto tunecino y luego a España le cuesta mucho a de proponer. Túnez está muy parapetada en torno a Ali Boumnigel, el mítico portero, también estaba Hatem Travelsi y luego aún así consiguen remontar y la cosa funciona. Ante Arabia Saudí ya Luis Aragonés ubica una selección absolutamente alternativa y creo que el choque con Francia llega pronto. Y seguramente el gol inicial termina por afianzar unas sensaciones que en ese momento tal vez pueden estar más tiernas, porque Francia te demuestra que compite muy bien, que daba esa falsa sensación de padecer, de sufrir, pero no se veía a la práctica. Son un equipo que a nivel defensivo estuvo increíble. O sea, esa defensa Sañol, Thuram, Galas, Abidal, más el doble pivote granítico por delante, Makelele, Vieira, más el portero Barthez, respondió muy bien en todo el torneo. Y luego la capacidad que tenían para expandirse con Ribéry, con Maludá, con Zidane en plan lanzadora, Henry también cayendo a los costados, fue devastador y pudieron con España, que a la que empezó la cosa a torcerse, vio como Francia tenía más oficio, tenía más galones, estaba más hecha. Sí, por cierto, que no lo hemos dicho, era Medina Cantalejo, el árbitro de aquel mítico partido entre Francia y Brasil. Es el actual jefe de los árbitros en España, ni más ni menos. Brasil caía eliminada en aquel partido, Francia se metía en la final. Javi, nos queda, aunque sea rápidamente, hablar de lo que fueron los inicios de la nueva Alemania. Lo hablábamos en el podcast de la semana pasada, en el episodio de la semana pasada. A pesar de que llega a la final del Mundial, no era una gran Alemania. Empiezan a cambiar de raíz los cimientos de toda la federación, con una idea futbolística marcada, y en la que entran Klinsmann y un joven Joachim Löw, en este caso como asistente al banquillo de Alemania. Sí, esto lo explica muy bien, como bien sabréis, Axel Torres, en un libro que escribe con Sean, con un alemán que era profesor suyo, lo explica, se llama Franz Jürgen Pep, y explica el proceso por el que Klinsmann es fundamental para que el fútbol alemán olvide ese fútbol contragolpeador y digamos un poco árido, ¿no? Para hacer un fútbol más propositivo, esto lo dijo el propio Klinsmann, más propositivo, más de balón, sin perder las virtudes, la esencia competitiva de la naturaleza de los teutones, ¿no? Empieza aquí, queda tercera del Mundial y no es un gran equipo, como tú bien apuntas, individualmente, aunque Klose sale máximo goleador otra vez más, hace un montón de goles, pero ya sí empieza a verse ese cambio, ¿no? Que posteriormente se traslada también a las escuelas en Alemania. Alemania, digamos que acepta muy bien esta nueva manera de una suerte de evolución y hace una serie de construcciones para intentar ser unas academias adecuadas a este nuevo estilo alemán, que posteriormente con Joachim Löw, ¿no? Tomando el testigo de Jürgen Klinsmann, ¿no? En la selección, pues termina ganando un mundial, como todo el mundo sabe. Así que aquí está el germen. Realmente yo no recomendaría ver esta Alemania para ver cómo surgió la Alemania, digamos, actual, sino que quizá la siguiente ya con Özil, ya por ejemplo con Özil ya dentro de los 11, que es un jugador que a lo mejor en tiempos atrás no se hubiera ni imaginado, ¿no? Que podía estar en una alineación titular indiscutible. Aquí, por ejemplo, está Michael Ballack, está Thorsten Frink. Son jugadores más adecuados al clásico alemán, ¿no? Pero ya se ve
esa voluntad, ¿no? Esa voluntad por el cambio y no ser solamente el equipo contragolpeador y de marcación combinada, que aquí ya desaparece, que había sido en el pasado, ¿no? La final, por cierto, la semifinal es preciosa también entre Italia y Alemania, y la acaba definiendo un gol en la prórroga, un pase de Pirlo impresionante, y acaba ganando Italia el Mundial. Salió aquel día contra Francia con Buffon, Zambrotta, Materazzi, Cannavaro, que sería Balón de Oro aquel año, Fabio Grosso, Gattuso, Pirlo, Camoranesi, Perrotta, Totti y Luca Toni. En la segunda parte entran jugadores, ojo, del nivel de Rossi, de Del Piero, entra también Giaquinta. Bueno, Fermín tenía 15 años y tiene algunos apuntes de lo que fue escribiendo, los ha encontrado en su baúl. Explícale un poco a la gente de Play Fútbol, aunque sea rápidamente, Fermín, las bonitas palabras que le dedicaste a Materazzi. No, estaba muy enfadado y realmente ahora revisando los apuntes que tenía de mi yo de 15 años, que ponía coma entre sujeto y verbo, que esto daña un poco la vista repasándolo, pues estaba muy enfadado con Materazzi por esa provocación de cómo le ha podido hacer eso a Zidane, ¿no? Y incluso también hablaba de Italia en términos realmente no muy favorecedores, y cuando revisas ese equipo competía muy bien, es que ganaba segundas jugadas, era un equipo muy, muy hecho, que espesaba los partidos, que sabía hacerlo realmente bien, y a nivel defensivo fue increíble su comportamiento sin balón, y luego aprovecharon muy bien ciertos momentos para la transición y el balón parado, y absolutamente justa campeona Italia, como siempre lo son todos los campeones. Acabó ganando en aquel partido en el que se adelanta Zidane, adelanta Francia Zidane con aquel gol de Panenka de penalti. Materazzi precisamente lo empata. Sí, Materazzi lo empata, y finalmente en la tanda de penaltis, aquel penalti mítico de Grosso le da la victoria a la selección de Italia. Pues nada, Fermín, un placer. Si te parece, volvemos a hablar en breve, pero no será de la historia, sino del Mundial que nos viene encima, que también hay mucha tela que cortar, ¿eh? Se vienen cositas. Un abrazo, chicos. Javi, lo he pasado genial hablando contigo de mundiales, pero no es la última, porque vamos a hacer la semana que viene, la gente los tiene más frescos, pero ya anunciamos que la semana que viene vamos a hacer un 3 en 1. Recordaremos 2010, 2014 y 2018 en un solo podcast, aunque sea con lo más importante de cada mundial, para que la gente lo tenga como una enciclopedia, los últimos 40 años de mundiales, recordando también lo que fueron el mundial del 2010 en Sudáfrica, el mundial de 2014 en este caso en Brasil, y el mundial 2018 en Rusia. Gracias, Javi, hasta la semana que viene, un abrazo. Gracias, un abrazo, y otro para Fermín. Un placer volver a coincidir con él en los métodos de Play Fútbol. Vamos a cerrar el podcast esta semana un poquito más corto de lo que es habitual, para hacerlo un poquito más consumible. Bueno, con una pequeña intrahistoria. Antoine Donnarié es periodista de Eurosport y nos va a contar cómo le sentó a Zidane retirarse de la manera que lo hizo. Sí, jugando un gran mundial, pero también con ese cabezazo a Materazzi en esa acción para olvidar. Nos lo cuenta Antoine Donnarié, periodista de Eurosport en Francia. En ese Mundial de 2006 no hay que olvidar que el equipo que se construye dentro del Mundial en Alemania, tiene como pilares con Fabien Barthez, el arquero, Lilian Thuram, defensor central, Claude Makélélé, mediocampista, y Zinedine Zidane, por supuesto, con su gran vuelta. Desde el 2005, los cuatro pilares decidieron volver en equipo de Francia, porque a esa época Raymond Domenech, que era el seleccionador de Francia, estaba un poco perdido en este equipo y necesitaba estabilidad. Y con estos cuatro veteranos, entre comillas, porque hicieron muy bien durante el Mundial de 2006, Francia se renovó, pero se renovó dentro del torneo, porque los primeros partidos contra Suiza fue un 0-0 asqueroso, contra Corea del Sur fue un 1-1, pero muy complicado, y bueno, no había como idea de juego. Este partido Zidane fue suspendido, así que contra Togo por el último no jugó. Y bueno, finalmente Francia consiguió ganar contra Togo 2-0, pero este partido fue como una gira en el torneo de Francia,
y Zidane finalmente habló con Domenech diciéndole claramente que ahora era él que formaba el equipo y era él que mandaba. Así que con Fabien Barthez, Makelele, Zidane y Thuram analizaron el equipo y decidieron de la forma de que necesitaba que jugar el equipo. Y hasta este momento y consiguieron ir hasta la final contra Italia. Fue un final trágico, pero Zidane mereció todo el apoyo de Francia y bueno, se fue como una gran estrella finalmente a pesar de este gesto violento contra Materazzi, pero valió la pena ver ese mundial que para mí es uno de los más emocionales que he visto. Con esta intrahistoria cerramos el episodio de esta semana. Aprovechamos para anunciaros que volveremos el lunes con el Play Fútbol normal de cada semana, pero en un horario un poco diferente. Nos esperaremos a que se produzca el sorteo de la Champions y ya con todo sorteado, incluso el de la Europa League, podremos analizar todo lo que ha pasado y lo que han deparado los diferentes bombos. Nos vamos, hasta el lunes, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.